Hola amigos, hace mucho tiempo me estaba planteando comenzar unos cursos de inglés en YouTube, pero no me había decidido. Y luego comencé a hacer unos cursos pequeños en la aplicación TikTok y viendo el éxito que estoy teniendo, la cantidad de gente que se está uniendo a mí para aprender inglés y pidiéndome que si yo tengo un canal de YouTube, pues entonces decidí ya tomar el paso y comenzar a hacer estas clases porque sé que hay gente que quiere aprender solo por gusto, otra gente necesita aprender y entonces yo quiero brindarle la oportunidad, esa facilidad de que aprendan inglés, de que hablen inglés, para que se les abran más puertas en el campo laboral. De pronto, si quieren ir a viajar o si están pensando ir a vivir a un país de habla inglesa, pues eso les va a servir mucho. Sobre mí quiero decirles que yo comencé a estudiar inglés hace muchos años, mucho tiempo, hace más o menos o para ser exacto, desde 1984. Estudié 2 años, hice especializaciones en Grammar Review, en Public Speaking, en Listening and Comprehension y bueno, no tanto lo que uno haya aprendido. Yo pienso que más que todo la experiencia que uno haya tenido afuera utilizando este idioma con otra gente. Pues estuve viviendo en España muchos años, 16 años, y de pronto el 80% de mis amigos eran personas del Reino Unido, de Alemania, de, bueno, varios otros países porque cuando se va a España a viajar, a vivir, pues es normal que la gente de otros países hablen inglés, porque la verdad es que para ellos el español no les interesa mucho. Entonces, practiqué mucho mi inglés, aprendí muchas cosas, perfeccioné mucho más mi inglés y ya hace alrededor de 4 años estoy en Estados Unidos. Trabajo hace 4 años con americanos, trabajamos para americanos y siempre estamos manejando el inglés y siempre lo estoy cuidando, lo estoy tratando bien, estoy intentando en cada momento que lo hable, pues intento respetarlo, utilizar bien las normas gramaticales, intento utilizar bien las pronunciaciones, aunque aquí cuando se vive con la gente, uno también aprende a tratarlo mal, porque uno piensa que los americanos o los ingleses tratan su idioma muy bien, pero no. Incluso hablando cometen algunos errores de gramática y, y mucha gente lo trata muy mal. También se puede aprender a tratarlo mal, pero yo siempre he intentado eh, darle ese trato que una lengua se merece. De hecho, el español también intento tratarlo muy bien y, y lo hago respetar cuando veo que alguien está manejando mal el español. Entonces, bueno, simplemente quiero darles una bienvenida a ustedes. Quiero comentarles algo sobre este curso. Es un curso de gramática porque me parece que es interesante ver gramática en cada curso de inglés. Aparte de la gramática vamos a ver lo que es pronunciación, vocabulario, vamos a ver, vamos a ver diálogos porque los diálogos son muy importantes. Y en este curso lo que yo pretendo es que ustedes aprendan a hablar, aprendan a escribir, aprendan a escuchar y aprendan a pensar en inglés. Eso es lo que yo pretendo. Y yo sé que si ustedes ponen un poco de empeño lo van a conseguir. Eh, ¿Qué se necesita para hablar inglés, para estudiar un nuevo idioma? Hay gente que le corta las alas a los demás, a demás personas diciendo, no, es que usted está muy mayor para aprender inglés. Otra gente está diciendo, no, es que aprender otro idioma es muy difícil. Y bueno, por cositas como esas hacen que mucha gente pierda los ánimos y no cumpla el sueño de su vida o no intente estudiar otro idioma, en este caso inglés, para mejorar su parte laboral o para ir a viajar y bueno, se desaniman y terminan
no estudiando porque supuestamente hay muchas trabas para eso. Pero no, quiero decirles que acá no importa la edad, aquí no importa si somos mayores o no. Les voy a decir cómo aprendí yo. De hecho, yo hablo un poco francés, un nivel básico, y lo aprendí con mi método y lo aprendí yo solo. No tuve que ir a una escuela, no tuve que ir a un instituto a aprender francés, simplemente con ganas, con deseos. ¿Por qué aprendí francés en un nivel básico? Porque llegó un momento en que ya no vi la necesidad como de aprender más, de practicarlo más, y entonces lo fui dejando. Y, y eso hace que uno pare sus conocimientos en un idioma. Pero lo aprendí de cuenta mía y les voy a explicar cómo lo aprendí. Y de esta forma yo quiero que ustedes, o espero, que ustedes estudien el inglés y lo practiquen para que al final ustedes vayan a sacar unos buenos resultados. Y estoy convencido de mi, de mi método. No es muy complicado. Estoy convencido de mi método porque así fue como yo aprendí el poco francés que hablo. Bueno, yo comencé chateando por internet, en páginas sociales, comencé chateando con personas, más que todo, pues chicas. Y yo sabía simplemente el francés que yo estudié cuando estudiaba en quinto y sexto bachillerato. Y sabía simplemente palabritas. Le voiseau, le couteau, la chambre, la maison, palabritas. Y entonces cuando yo comencé a chatear con estas personas lo hacía pero de forma escrita. Y cada que me escribían, pues yo tardaba un poquito en responder porque claro, primero que todo yo tenía que traducir la frase que me enviaban. Y al mismo tiempo iba haciendo como una especie de vocabularios. Vocabularios con palabras y como una especie de lista de frases que me daban o que me enviaban, pero esas frases las tenía yo para analizar la forma estructural de una frase en francés. Y bueno, yo hablaba con estas personas, no sé, 30 minutos, 40 minutos. Y entonces cada que yo iba a contestar, también iba el traductor, enviaba la traducción, pero yo analizaba muy bien la traducción que yo estaba enviando, la frase en francés que yo estaba enviando. Estudiaba la estructura gramatical, si había un verbo en pasado, estudiaba el verbo pasado, y todo lo tenía aquí y todo me lo iba metiendo acá. Bueno, no sé, eso fue tal vez cuestión de 3 meses, 4 meses, pero luego me dio por comprar un curso de francés, un curso básico. Tenían ese curso simplemente 4 CDs, un libro de gramática y un libro de ejercicios. Y sumándole el libro de gramática que yo tengo, afortunadamente desde que yo estaba en quinto bachillerato, tengo ese libro y bueno, con ese también estuve repasando mucho. Pero con los 4 CDs y con el libro de gramática y con el libro de ejercicios me bastó para hablar un buen francés. En la parte gramatical, pues la verdad es que para mí es fácil porque a mí me parece que la gramática de los lenguajes, al menos del inglés, del francés y el español, son muy parecidas. Las formas estructurales de una frase en inglés difieren un poco porque en inglés se acostumbra a poner antes el adjetivo que el pronombre. En español decimos primero el pronombre y luego el adjetivo. Por ejemplo, niño feliz. En inglés sería feliz niño, happy boy. Entonces, simplemente difieren en esas cositas, pero que cuando uno las aprende a manejar ya le va a ser muy fácil. Bueno, con este curso que compré, yo le puse más atención fue a los CDs. Porque yo siempre he dicho, la única forma o lo único que necesitamos para aprender eh, un idioma nuevo es la memoria. La memoria. Independientemente del tiempo que le dediquemos, 1 hora diaria, 2 horas diarias o 3 horas cada 2 días
o no sé cuántas horas cada 3 días o cada fin de semana. Pero lo importante es la memoria. ¿Por qué? Porque tenemos que memorizar en el inglés. Yo pienso que un mínimo unas 700 palabras de toda clase de vocabulario, de toda clase de verbos conjugados en presente, en pasado participio. Hay que memorizar un poco, o no memorizar, hay que saber manejar un poco la gramática. Y bueno, hay que memorizar también toda la pronunciación de todas esas palabras que estamos conociendo. Eh, y entonces para mí eso es básico, la memorización. Si tenemos diálogos, también mucho mejor. Hay que escuchar diálogos, diálogos, diálogos hasta que casi que no lo aprendamos. Entonces, a ver, yo pienso, o el método que yo uso es memorizar cuando es en vocabulario. El método que yo uso es repetir, 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 repetir. Yo esos CDs los dejé casi acabados de tanto repetirlos, repetirlos. ¿Por qué repetirlos? Porque son palabras nuevas para nosotros, son pronunciaciones nuevas para nosotros. Y claro, si yo leo y escucho una sola vez la palabra house en inglés y luego veo a dos ingleses o dos americanos hablando en inglés y, y pronuncian esa palabra, yo no la voy a escuchar y no la voy a entender. ¿Por qué? Porque no me la he memorizado, no la he escuchado muchas veces, porque yo o todo mundo necesita familiarizarse con ese nuevo vocabulario, escrito y hablado. Hay que escuchar mucho esas palabras y son diálogos, hay que escuchar mucho diálogos porque cuando nosotros familiarizamos el oído a esas nuevas palabras, cada que esas personas estén hablando inglés y mienten alguna palabra y decimos, ay, house es casa, él dijo car, es carro, sí, ay, ya le estoy entendiendo un poco más. ¿Por qué? Porque ese, esas palabras que están diciendo ya las tenemos aquí, ya las tenemos acá. Y vamos a ver que inicialmente, cuando nos hablan, automáticamente vamos a intentar traducir. Inicialmente vamos a intentar traducir lo que nos están diciendo, nos tomamos un tiempo y luego vamos a intentar traducir del español al inglés lo que queremos contestar. Y eso es normal. Pero cuando ya tenemos todo ese vocabulario aquí metido en su pronunciación, en su escritura, más que todo en su pronunciación, cuando ya han pasado varios meses de estudiar y estudiar y repetir y repetir y repetir y repetir diálogos y repetir vocabulario, cuando ya han pasado varios meses y que ya manejemos el vocabulario de una forma correcta y de una forma rápida y de una forma buena, ya no tenemos que traducir cuando nos hablan, porque ya sabemos qué palabras están pasando por acá y ya sabemos qué palabras van a salir. Inmediatamente estamos comprendiendo lo que nos están diciendo en inglés. No tenemos necesidad de traducir mentalmente. Y luego, cuando vamos a contestar, ya no tenemos necesidad de traducir del español al inglés para ver qué es lo que vamos a contestar. Inmediatamente y naturalmente comenzamos a pensar en inglés y comenzamos a hablar en inglés. Y lo mismo sucede con la parte escrita. Coger vocabulario y escribirlo, repetirlo varias veces. House, casa. La forma que yo utilizaba era repetir varias veces la misma palabra, por ahí unas 30 40 50 veces la misma palabra, pero o mentalmente u oralmente bien suave decía house, casa. Y al mismo tiempo iba escribiendo car, carro, building, edificio, mother, mamá, father, papá, pero muchas veces house, casa, house, casa, house, casa, house, casa, repitiendo, 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 repitiendo. ¿Qué otra alternativa usaba yo? Pues en el dormitorio mío yo tenía muchas hojas de blog con vocabulario escrito, pa, 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 pa. Y cada que entraba a mi dormitorio alguna cosa, a cambiarme los zapatos o a buscar una pantaloneta o cualquier cosa, tenía que leer todas las palabras. Cuando terminaba de leer las palabras, todo ese vocabulario
seguía haciendo lo que correspondía. Pero eso también fue parte de mi proceso para estudiar inglés. Hay gente que dice, no, es que si quieres aprender inglés, escucha música y ve películas. Para mí eso es una mentira muy grande. Nadie en este mundo aprende un idioma viendo películas o escuchando música. ¿Por qué? Les voy a decir. Yo recuerdo cuando estaba joven, y yo sé que las personas que tienen más o menos la edad que yo tengo, que llegó a mi país la música americana, las baladas, el pop americano. Yo recuerdo que, como no sabíamos inglés, lo que comenzábamos era a repetir lo que escuchábamos. Y después de un tiempo, después de repetir muchas veces la misma canción y de escuchar la misma canción muchas veces, ya terminamos cantando. I know just how to despair, and I know just how to die, and I know just when to find it. Y la gente decía, uy, este hombre habla inglés. ¿Qué va? Nada de inglés. Yo cantaba lo que yo escuchaba. Y para yo aprenderme esa canción, de la forma como yo la escuchaba, tenía que pasar muchas veces, la tenía que escuchar muchas veces, tal vez 50, 70, 80 veces, para yo poderme aprender todo lo que yo escuchaba en esa canción. Y después de aprendérmela de memoria, lo que yo escuchaba, y después de escucharla 70, 80 veces, nunca supe qué traducían. Nunca. Por eso digo que escuchando canciones no ayuda. Ahora, ¿cuándo comencé a entender las canciones? Cuando comencé a estudiar inglés. Ahora, hay una salvedad, que es lo mismo con una película. Si yo tengo la canción en inglés y la estoy escuchando y tengo una traducción o tengo la letra en inglés, ya tengo una herramienta. Así yo no sepa inglés, ya tengo una herramienta. ¿Qué es la letra en inglés? Entonces ya voy a coger un diccionario. Pues en ese entonces solamente habían diccionarios. En ese entonces nada de internet, nada de traductor, nada. Simplemente diccionarios. Y coja diccionarios, palabra por palabra. Y entonces como hay palabras que tienen diferentes significados, pues yo ya comenzaba a darle un sentido a cada frase. Pero claro, igualmente a copiar vocabulario y aprender vocabulario. Cuando la frase, perdón, la canción trae el subtítulo pero en español traducido, pues también es una herramienta porque entonces yo ya cojo a traducir de español al inglés, voy ordenando más o menos la frase como la cantan y yo ya comienzo a aprenderla. Pero yo ya estoy estudiando, yo ya estoy aprendiendo no por la canción, sino porque yo estoy estudiando la canción. Y lo mismo sucede con una película. La película te la ponen con los subtítulos en inglés y tú la puedes escuchar y tú puedes leer el subtítulo, pero tú nunca, si no coges un diccionario a comenzar a trabajar ese subtítulo, nunca, por muchas veces que veas esa película, nunca vas a saber de qué hablan. Nunca vas a saber cuando alguien dice, hey, come on, please, I have to go somewhere to buy it. Nunca vas a aprender qué es lo que está diciendo esa persona, nunca. Si comienzas a coger esos subtítulos y haces lo mismo que con las canciones, a coger el diccionario, a traducir y a memorizar y a trabajar esa canción, ya es diferente. Perdón, esa película ya es diferente. Ya vas a aprender inglés, pero porque tú estás trabajando la película, estás trabajando las frases que dicen, las estás traduciendo, estás estudiando orden estructural de una frase, ya estudias vocabulario y tienes la pronunciación de la misma película, o sea que tienes todas las herramientas. Pero si tú no comienzas a trabajar esa película o esa canción, si tú no comienzas a estudiarlas, nunca vas a aprender de una película o de una canción. Nunca. Es una herramienta, sí, pero si te sientas y coges papel y lápiz a copiar esos subtítulos en inglés que te dan
y hacer traducción y a memorizar vocabulario. Y si te dan los subtítulos, comienza despacio. Hey, what time are you coming back home? Repite esa frase. Hey, what time are you coming back home? Repítela de nuevo. Hey, what time are you coming back home? Hey, what... y la repites oralmente. Y así vas consiguiendo fluidez en tu habla. Cuando la escuchas muchas veces, vas familiarizando esas frases con esas palabras en tu oído, de tal forma que cuando veas a alguien hablando en inglés y digan, hey, my mom is coming back home, ya digas, uy, coming back home, eso es lo que dice la película, claro. Y según la traducción mía es regresar a casa. My mother, ¿qué será my mother? Bueno, pero a lo menos ya entendí que hay alguien que está regresando a casa. Y de esa forma nos familiarizamos con un idioma nuevo. Eh, Les repito, escuchen vocabulario y una sola vez y una sola vez. Yo esos 4 CDs de francés los escuchaba en la casa, en el carro. ¿En qué momento más? Como era, tenía un Walkman, que eran esos aparaticos pequeños donde se mete el CD, y salía a caminar y salía escuchando el vocabulario. Salía escuchando los diálogos, porque escuchar diálogos es muy importante porque en el diálogo estudias construcción de frases, estructuras de las frases, estudias, te das cuenta si en el inglés primero va el sujeto y luego el adjetivo calificativo, o luego el adjetivo y luego el sujeto. Es muy importante que estudies que escuches bastante los diálogos. Básicamente es eso, básicamente es eso. Y claro, también la voluntad que le pongas, el tiempo que dediques, el sacrificio, bueno, muchas cosas. Pero básicamente, repetir, 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 repetir y pronunciar, 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 pronunciar. Si, si tienes un CD de vocabulario muy rico, ponlo siempre, 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 siempre. Un diálogo mientras estás haciendo alguna cosa, escucha el diálogo. Mientras estás cocinando algo, haciendo una hamburguesa, o mientras estás, no sé, lavando el carro o haciendo algo, estudiando vocabulario, vocabulario, vocabulario. Bueno, amigos, yo creo que este método sirve porque a mí me sirve, porque conmigo funciona. Es la forma como yo estudio. Les prometo que si ustedes hacen lo mismo, van a aprender. Y en cuanto a las notas gramaticales, es como la matemática. Yo recuerdo cuando yo estaba en bachillerato que en, las, en los ejercicios de álgebra, para aprender esos ejercicios, para aprender a manejar esos ejercicios, hacíamos muchos, 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 porque con una sola vez que hagamos un ejercicio se nos va el hilo y no aprendemos. En el examen lo perdemos. Pero si estamos constantemente haciendo ejercicios de matemática o de física, utilizando las tales fórmulas estas de física, si hacemos varios ejercicios vamos a entender muy bien qué es lo que estamos haciendo. Ahora, un ejemplo muy fácil, que tal vez no se ha caído en cuenta, nadie cae en cuenta, pero es muy exacto para esto. Por ejemplo, yo comienzo a tocar guitarra. Voy a hacer el acorde de la. Pongo mis dedos. Tan, tan, tan. Voy a pasar al acorde de mi. Ta, ta. Despacio. Ta, ta, ta. Luego voy a pasar a otro acorde diferente. El acorde de re séptima. Bajo, de re séptima. Y entonces al principio, como las canciones van escritas también por acordes, eso, y la segunda estrofa repite casi siempre los primeros acordes los acordes de la primera estrofa, entonces tenemos que volver a utilizar los mismos acordes. Cuando pasamos de un acorde a otro al principio, tenemos que estar así mirando, colocando los dedos y mirando que estén bien puestecitos.
Cuando ya practicas muchas veces, mucho tiempo, días y días y días practicando lo mismo, los dedos se van solos. Ya no tienes que preocuparte si este lo pusiste bien, si este otro dedo lo puso. Los dedos se van solitos al, al, al punto, a la cuerda donde debe estar, y ya comienzas a tocar una canción fluida. Cuando haces un solo de guitarra, pa, ta, 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 ta. Al otro día, ta, 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 ta. Y terminas así, ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque lo estás practicando y estás cogiendo destreza. En la, en el inglés, si tú repites y repites y repites, estás cogiendo destreza acá. Destreza de recibir en inglés, entender inmediatamente y soltar en inglés. Esa destreza. La destreza de familiarizar tu mente con palabras nuevas. La destreza de meter en tu cabeza escrituras, porque también puedes aprender la escritura mentalmente, no simplemente escribiendo. Por ejemplo, si yo estoy en la calle y no tengo un lápiz y un papel para escribir, yo digo house, O-C, y ya me estoy imaginando la H, la O, la U, la S y la E. Father, father, morole, más o menos, entonces ya te imaginas la F, la A, la T, la H, la E, la R. Cousin es primo, y ya te imaginas la C, la O, la U, la S, la I, la N. Mentalmente trabajas escritura, trabajas ortografía, pero hay que poner empeño, hay que saber estudiar. Bueno amigos, espero que esto les haya servido mucho, que adopten este método, porque estoy seguro que va a servir, que les va a funcionar, porque a mí me funciona. A mí me funciona. Hace muchos años, yo era muy joven, comencé a estudiar italiano. Io mi chiamo Eddie, io abito la Piazza della Posta, io vado cinema domenica, algo así. Espero eso fue cuestión de 1 o 2 semanas y ya me olvidé. Porque tenía en mi cabeza muchas cosas, pero bueno. Pero yo creo que con ese método yo puedo aprender muchos idiomas más. Bueno, no siendo más, espero que les guste las primeras clases o todas las clases de este curso, que saquen provecho, que tengan aquí un objetivo, porque nos gusta, porque lo necesitamos para nuestro trabajo, porque lo necesitamos para viajar, porque lo necesitamos incluso para enseñar, porque hay gente que quiere ser profesor y eso les sirve mucho para conseguir un trabajo de profesor más adelante. O gente que quiere trabajar como traductor, bueno. Como dije antes, espero que les sirva. Gracias por escuchar este primer video. Fue un poquito largo, pero yo creo que muy interesante. Y los espero en mis próximos videos ahí dándole clic a seguir, a suscribir y dándole clic al like. Que les vaya bien y bueno, nos vemos en nuestro curso. Un saludo. Gracias.